Despedimos la primera semana de febrero celebrando la vuelta del frío, la lluvia y la nieve, lo que significa más agua para el campo. Ha sido una semana marcada en las islas por temas derivados de la migración. Instituciones como la delegación del gobierno en Canarias centran sus esfuerzos en zanjar polémicas y luchar contra los bulos, demostrando que no hay incremento de los delitos relacionados con esta causa. Mientras los datos de la pandemia invitan al optimismo, bajan los nuevos casos en todas las islas y también la incidencia acumulada, mientras continúa a buen ritmo la campaña de vacunación. En el lado negativo, las islas se configuran también donde más se notan los daños económicos, sobre todo en los datos del paro. Estos son solo algunos de los temas. Arranca aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ven, ha sido una semana llena de temas que llevamos arrastrando desde hace meses. Son problemas derivados de situaciones que, según muchos, no se han arreglado de forma correcta, en el caso de la migración, o nuevos detalles de la pandemia de la COVID-19 que seguirán acompañándonos durante meses. Por eso queremos centrarnos este sábado en otras cuestiones que quizás pasen más desapercibidas, pero muy importantes en nuestro día a día, como puede ser, Raquel Pérez, la evolución del precio de la vivienda durante estos meses. Así es, Eva. En el primero de los reportajes que hemos preparado para hoy, hablamos con expertos inmobiliarios para valorar cómo está afectando la pandemia al mercado de las viviendas en Canarias. Y nos han confirmado que desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, hasta ahora los precios han bajado en las islas más de un 5%. Sin embargo, este descenso es casi inapreciable en las grandes ciudades de Canarias, donde los precios se han mantenido estables en los últimos meses. También analizamos hoy en profundidad la crisis que están viviendo los cines, que se han visto muy afectados por las restricciones para frenar la expansión del COVID-19. De hecho, en Canarias apenas quedan cines abiertos. El descenso de espectadores, el cierre de las cafeterías o la falta de estrenos de películas han lastrado esta actividad que en Canarias da trabajo a casi 500.000 de personas. También se ha parado en seco la incipiente industria cinematográfica que se estaba poniendo en marcha en Canarias debido a la paralización de los rodajes. Lo podrán ver en solo unos minutos aquí en la semana. Febrero comienza marcado por la migración, pero no por la llegada de nuevas embarcaciones, sino por la situación creada por los migrantes que se han quedado en las islas. La puesta en marcha ya hace semanas en Gran Canaria y estos días también en Tenerife de los campamentos provisionales para acogerlos ha levantado voces a nivel local, insular e incluso a nivel nacional, con el Congreso y varias comunidades poniendo sus ojos en la situación de estas personas. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, comparecía ante los medios a finales de semana para hablar de migración y del supuesto aumento de delitos en Gran Canaria o de las derivaciones de personas a otros territorios. Bien, esos datos, como saben, como ven, desmienten totalmente ese relato que se ha intentado introducir en la sociedad canaria de forma interesada para que la sociedad perciba una sensación de inseguridad en nuestra tierra. Las derivaciones se siguen produciendo y se van a seguir produciendo y se van a producir también movimientos de las personas que tengan documentación válida en la medida que vayan desapareciendo las restricciones. Tenerife y Gran Canaria habían pedido esas explicaciones y repetían que la alta concentración de personas en campamentos no era lo más adecuado. Denos los datos transparentes, toda la información. No solo lo que está sucediendo con si se cometen más o menos delitos, sino toda la información que tiene que ver con la crisis migratoria. Porque centrar en un único lugar un número muy elevado de migrantes no favorece en absoluto su integración. Y desde Canarias se criticaba también la falta de solidaridad de ciertas comunidades para acoger a estas personas. Quien afirma desde aquí que hay que salir a la península, quienes son inmigrantes irregulares y llegan a Canarias, tienen que hacer ver a sus compañeros en las comunidades de la península que tienen que responder que sí a la petición de Canarias de solidaridad interterritorial. El Congreso también recogía parte del debate, con especial atención a los supuestos desplazamientos clandestinos de migrantes. Se está trabajando en la lucha contra las mafias, como usted ha recordado, con la Policía y la Guardia Civil, dando más medios. No ha habido ningún traslado clandestino de inmigrantes de Canarias a la península. La comunidad marroquí musulmana del sur de Gran Canaria quiso desvincularse de los altercados ocurridos en las últimas semanas. Aquí hay 30 nacionalidades viviendo. Nunca nos hemos visto una cosa como esta, ¿eh? Y vivimos como hermanos todos.
Y el defensor del pueblo volvía a dejar claro que las personas solicitantes de asilo se pueden mover libremente por todo el territorio nacional. No es una herramienta disponible la creación de áreas de confinamiento que troceen España, dando estatus jurídico distinto e impidiendo a las personas moverse dentro de España. A principios de la semana la Fiscalía ordenaba también investigar a varios foros y usuarios que supuestamente incitaban en las redes sociales a la violencia contra las personas llegadas en embarcaciones a Canarias. Ha sido una semana donde se ha celebrado también el Día Mundial contra el Cáncer, marcada su lucha también por la COVID-19 tras reducirse las revisiones para detectar nuevos casos, a pesar de que el cáncer mata más que el coronavirus en Canarias actualmente. Esta enfermedad acaba cada año con la vida de alrededor de 4.000 personas en las islas, mientras que en todo el mundo es la segunda causa de muerte. 18 millones de personas son diagnosticadas cada año. Las variaciones en contagios por coronavirus son positivas en las islas. En la última semana, aún así, el Consejo de Gobierno decidió mantener las restricciones iguales una semana más. También va a buen ritmo la vacunación en el archipiélago, pese al retraso en la llegada de vacunas que ha obligado a ajustar el calendario. Esta semana, las islas recibían 17.000 dosis nuevas entre Pfizer y Moderna. En estos momentos, alrededor de 20.000 canarios ya están inmunizados al haber recibido las 2 dosis. En cuanto a la incidencia acumulada a 7 días, esta también baja en todas las islas y se sitúa en torno a los 79 casos por cada 100.000 habitantes. Una semana donde también ha comenzado la vacunación de los más de 3.000 profesionales de los centros sanitarios privados de Canarias. Cara opuesta encontramos en la península, aunque también se frenan los contagios y baja la incidencia acumulada, pero esta se sitúa en torno a los 780 casos por cada 100.000 habitantes. La alerta sube en 3 territorios y hay 44 provincias en riesgo extremo. Trabajan en primera línea y 100.000 de ellos se han contagiado en toda España desde que comenzó la pandemia. 108 además han fallecido según los datos del Consejo General de Colegios de Médicos. Hasta ahora la COVID se consideraba para ellos accidente de trabajo, pero el reconocimiento como enfermedad profesional supone un espaldarazo a sus reivindicaciones. Si bien el accidente prescribe a los 5 años, la enfermedad profesional no prescribe a lo largo de la vida del individuo, aunque se jubile. Y esto implica una mayor protección en una enfermedad de la que todavía poco se sabe. ¿Qué problema estamos viendo con la COVID? Que es una enfermedad que está dejando muchas secuelas. Entonces, alguien además puede pasar a una incapacidad temporal o definitiva y toda la vida vivir con una botella de oxígeno. Pero ¿quiénes se verán beneficiados por esta medida? Todo el personal que trabaje, primero, en las instituciones sanitarias públicas de este país, a las clínicas privadas, al personal que trabaje en los centros sociosanitarios, al personal que trabaja en los centros de discapacidad y al personal que trabaja en centros de ayuda a domicilio. Los afectados recibirán el 100% de su salario, pero la prestación podrá aumentar entre un 30 y un 50% si se demuestra que la empresa no protegió al trabajador. España recibirá al menos 6,7 millones de dosis de las vacunas contra la COVID de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y de AstraZeneca hasta marzo. Y de esta última, la primera remesa tendrá un total de 1,8 millones de dosis. Eso sí, es una vacuna que de momento se ha descartado administrar a los mayores de 80 años y los primeros en recibirla serán los sanitarios y sociosanitarios que no son de primera línea de la COVID. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud. La distribución será equitativa para todas las comunidades autónomas en relación a la población. A los buenos datos del avance de contagios en Canarias se contraponen los datos económicos. La pandemia continúa destruyendo empleo en Canarias. En el mes de enero se sumaron casi 9.800 nuevos desempleados. Con estos datos, Canarias se consolida como la región de España que más puestos de trabajo ha destruido. En un año se han sumado a las listas del paro más de 68.000 personas, lo que supone un incremento del 32%. El sector servicios y la construcción acaparan el mayor número de desempleados. Son datos que conocíamos a principio de esta semana.
Y donde, sin embargo, encontramos un pequeño repunte de empleos es en el sector inmobiliario de muchas personas que se han pasado al autoempleo a raíz de la crisis, en un momento en el que el precio medio de la vivienda nueva y usada desciende en un 5,3% desde que comenzó la pandemia hasta ahora en Canarias. De hecho, las islas son la comunidad donde el sector anota la mayor bajada de España junto a Baleares. Vamos a conocer con mayor exactitud en qué zonas es visible ya esta caída de precios y por qué. Los precios de la vivienda en España, según los expertos, sufrirán un descenso de entre el 5 y el 7% en este 2021. El motivo, la crisis de la COVID-19. Son muchos los que venden por necesidad o para estar preparados frente a la incertidumbre que rodea el virus. Ya más oferta, bajada de precios, pero si es de los que está intentando comprar, conviene estar atento a las zonas del sur. Los precios donde más pueden quizás distanciarse son en las zonas, vamos a llamar turísticas, como son en la zona sur de Tenerife, algo en el norte y sobre todo también a lo mejor en la zona sur de Gran Canaria. Quizás porque la demanda a lo mejor deja de existir o es menos interesante ahora mismo por la situación que tenemos. Teníamos apartamentos en el sur de un dormitorio, estaban en torno a 170, 180 mil y estamos en 130, 135. Depende un poco, repito, depende un poco de las necesidades o del miedo del cliente vendedor en este caso, ¿no? Mientras, en la península, Madrid o Barcelona, las caídas que se esperan podrían alcanzar el 15%, según los expertos inmobiliarios. El miedo juega un papel fundamental. Y ante un mercado tan turbulento como el que estamos viviendo en términos generales, lo que es la actitud del inversor se ve muy condicionada por el miedo, ¿no? Personas que vienen desde Europa a teletrabajar desde Canarias, que es una oferta muy decidida que nosotros podemos potenciar, y eso puede apalancar el que el precio de la vivienda no caiga tanto, ¿no? Tanto en el tramo de venta de segunda vivienda o de vivienda usada, como el tramo del alquiler. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, es probable que apenas se note ese abaratamiento, ya que resulta muy complicado encontrar viviendas nuevas, pero donde sí encontraremos cambios es en las viviendas de alquiler. La vivienda vacacional ha arrastrado el precio de la vivienda residencial. Pues ahora el péndulo vuelve al lugar de origen, ¿no? Ante el cero turístico. Muchos de esos viviendas vacacionales vuelven al tramo de vivienda de alquiler residencial, y para atraer a su público normal, digamos, no turístico, se experimenta una lógica caída de precios. Incluso hay cláusulas nuevas que marcan los contratos en tiempos de COVID. En el caso de la pérdida de empleo del inquilino y por causa del COVID, se están planteando cláusulas resolutorias que son de dudosa legalidad, pero que sí se están produciendo, ¿no? Por así decirlo, se están blindando los propietarios de casas, porque claro, si firmas un contrato de larga duración y en 2 meses esa persona se ha quedado sin trabajo, esos contratos siguen en vigor, más que nada de argucias, ¿no? Aunque son de dudosa legalidad, porque cuando vamos después a la ley de arrendamientos urbanos y al derecho civil, vemos que esas cláusulas un poco van en contra del derecho. Y aunque parezca extraño, tanto en alquiler como en venta, el mercado inmobiliario está creando oportunidades de empleo. De los pocos sectores que están creciendo en contrataciones, en particular ha sido el sector inmobiliario. Es cierto que la principal destrucción de empleo obviamente ha sido en el nivel de asalariados, pero concretamente en Canarias, que se desmarca un poco de la línea y la tendencia a nivel nacional, el nivel de no asalariados ha crecido, es decir, todos aquellos autónomos, probablemente motivados porque precisamente pierden el empleo y buscan un poco su autoempleo, ¿no? Según ADECO, esto ha permitido crear 5.000 puestos de trabajo al finalizar 2020. Precisamente pierden el empleo y buscan un poco su autoempleo, ¿no? Y en concreto el sector inmobiliario es un sector en el que se trabaja mucho con contratos mercantiles, es decir, a modo de autónomo,
y por tanto yo creo que todo este crecimiento ha venido por esa vía. La rentabilidad de la vivienda en nuestro país alcanzó el pasado año un 6,8%. La inversión en inmuebles se mantiene como valor refugio seguro y rentable. Esta ha sido también una semana en la que han quedado de nuevo claras las fricciones entre los socios del Gobierno central, Unidas Podemos y PSOE. Ambos grupos han vuelto a dejar ver sus posiciones enfrentadas, en esta ocasión por la futura ley trans, que pretendía ser aprobada durante este mes de febrero. Las reservas del PSOE sobre el borrador de la futura ley diseñado por Igualdad ensombrece el plan de la ministra Irene Montero de aprobarlo cuanto antes en el Consejo de Ministros. De hecho, los socialistas hablan de que la negociación acaba de empezar y las posturas son alejadas. Colectivos LGTBI han defendido estos días que el borrador cuenta con una base sólida y con garantías jurídicas para construir un marco normativo fuerte en favor de la igualdad de derechos. Amenazó con tirar de la manta si su mujer entraba en prisión por la condena de la Gürtel. Cumplido ese extremo, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha abierto fuego cruzado contra el Partido Popular y esta semana confesaba que el partido se financió irregularmente durante 27 años, entre 1982 y 2009, y que altos cargos del partido, entre ellos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, recibieron retribuciones con dinero negro. Ante esta acusación, el PP atribuye las revelaciones de Bárcenas a la estrategia de un preso que sostiene que no le importa en absoluto lo que pueda decir porque es parte del pasado y por lo que incluso ha pagado su pena. Lo cierto es que Bárcenas ha remitido una carta a la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a Rajoy de deshacerse con una máquina destructora de papeles de la documentación que reflejaba la contabilidad del partido. El juicio dará comienzo en la Audiencia Nacional este lunes. Bárcenas es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ni en el PP ni en ninguna otra cuestión, y que ahora él, que tiene que pagar sus penas desde la cárcel, utilice una estrategia de defensa para intentar poner el ventilador, pues bueno, que haga lo que quiera. Otro de los temas de la semana son las elecciones catalanas. Ya hemos conocido los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y que sitúan a los socialistas como ganadores de estos comicios autonómicos. Donde hay más movimiento es en el pulso por imponerse en el independentismo. Los republicanos son la segunda fuerza preferida por los votantes, pero caen 7 décimas respecto a las anteriores encuestas. Una bajada que rentabiliza el partido de Carles Puigdemont, que empieza a experimentar una subida en la estimación de voto. Queda solo una semana para unas elecciones inciertas, en gran parte debido a las limitaciones de la pandemia. Esta semana el Ejecutivo canario ha autorizado la contratación de 101 interinos para el área de dependencia con un coste de 4 millones de euros. Contratación que se produce en medio de la situación de crispación entre gobierno y representantes de empleados públicos en la lucha por lograr una estabilidad laboral. Esta semana han vuelto a manifestarse tras celebrarse sin éxito la primera reunión negociadora entre ambos. Así que la huelga continúa indefinida. El Ejecutivo propone un proceso selectivo adaptado que permita la permanencia de los temporales y en el caso de que no ocurra, buscar otras fórmulas, ya que aseguran que la legalidad vigente impide dar fijeza a este personal. Los trabajadores creen que hay otro tipo de soluciones atendiendo a la normativa europea para realizar modificaciones legales. Nosotros no queremos una OPE, nosotros no queremos que exista ningún tipo de procedimiento, sino buscar una alternativa que entendemos que la hay. Nos habla un informe, un servicio jurídico que a nosotros nos iba a mandar, dice que nos ha mandado, mentira, no nos ha mandado a día de hoy ningún informe de ningún servicio jurídico. Y ahora pregunto, ¿existirá algún informe de servicio jurídico para decirnos que no es legal la propuesta que ya le hemos mandado el comité de huelga? Febrero también arrancó dejando claro que el invierno sigue con nosotros, bajón de temperaturas, muchos chubascos y nevadas, una situación que confirma el cambio de tónica tras años de sequía y que vuelve a dejar datos excelentes para las reservas de nuestras islas. Lo peor de este nuevo episodio de precipitaciones tuvo lugar entre el jueves y el viernes. Esta situación nos dejó registros de temperaturas mínimas no vistas en los últimos 5 años. Se declaró incluso alerta por nevadas. La cota de nieve bajó hasta los 1.250 metros en La Palma y Tenerife y hasta los 1.350 en Gran Canaria. Se recogieron hasta 38 litros por metro cuadrado en zonas de Anaga, en Tenerife.
Debido a la situación de alerta por nevadas, las cumbres de Gran Canaria lucen de esta manera y la Guardia Civil nos recuerda, cediéndonos estas imágenes, que están cortados todos los accesos a las zonas de las cumbres de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, por lo que se recomienda evitar los desplazamientos a la zona con el fin de evitar estacionamientos en el margen de la carretera y aglomeraciones que pueden afectar al cumplimiento de la normativa sanitaria para la prevención del COVID-19. Recuerden que no respetar este corte de la vía puede conllevar sanciones graves de 200 euros y 4 puntos del carnet. Pues con la vuelta de las nevadas al Parque Nacional del Teide nos hemos acordado de los conocidos como neveros. Durante el siglo XVIII se hacía uso de las nieves caídas en el Teide para elaborar hielo y luego venderlo. La tradición se conservó hasta principios del siglo pasado. Nos lo cuenta en detalle Carlos Centurión. Estos días no es fácil llegar a los neveros de Izaña, la nieve ya se ha convertido en hielo. Eso es precisamente lo que pretendían estos pozos. Un pozo de nieve, digamos, es una especie de almacén artificial que se construyeron para ir metiendo nieve dentro, compactándola, para que se convirtiese en hielo y así poder disponer del producto durante más tiempo. En Izaña hay 3 pozos, ¿no? Tenemos estos 2 que tenemos aquí al lado, que son los más grandes. Un poquito más arriba hay otro más pequeño y después tenemos uno rectangular en la zona de La Negrita, en Güímar hay otro circular y el resto están prácticamente todos por la zona de los Altos de Arafo. Me encuentro en uno de esos pozos de nieve que se construyeron en las islas a partir del siglo XVI y que funcionaron hasta inicios del siglo XX aproximadamente. Su funcionamiento, como pueden ver, era muy sencillo. Cuando nevaba, la nieve se amontonaba y con el tiempo, como están viendo, la nieve se convertía en hielo. Con un proceso que hacían los trabajadores, esa nieve podía guardar hasta un año. Hay una parte que cae directamente y luego, utilizando cestos y herramientas principalmente de madera para no dejar restos de óxido, se va introduciendo dentro, se va apisonando, se pone una capa de helechos, hierbajos, madera, se vuelve a hacer otra capa, se vuelve a separar y así hasta llegar a la parte superior del pozo. Hubo neveros también en Gran Canaria y en esa isla que vemos al fondo, La Palma. Ha llegado hasta nosotros 2 tipologías, la tipología llamada de los pozos de tierra, elaboradas con piedra seca, y el llamado pozo a la cal, que es la tipología que ha llegado hasta nosotros aquí en Fuenteolén. Tenía uso gastronómico para las heladas, granizados, etcétera, sobre todo el de limón, que era, digamos, el estrella, el que aparece recurrentemente en la documentación histórica, pero hay que recordar que sobre todo lo que se alega es el uso medicinal que tiene la nieve, o sea que tanto como antiinflamatorio como antifebril era pues prácticamente lo único que había, ¿no? Fue un producto publicitado, este anuncio es de 1863. Ojo, se servirán sorbetes de frutas, helados y se expende nieve por mayor y menor. Este otro es de 1879. Helados, hállense de venta desde hoy. También se vende nieve. Y el último ejemplo es de 1904. Hielo, a 20 céntimos de peseta al kilo, aunque añade, por toneladas, son precios convencionales. Este pozo de Fuenteolén se utilizó hasta 1940. Los de Tenerife se abandonaron antes, pero de la cueva del hielo en el Teide, una cavidad natural, sí se sabe que se siguió recogiendo hasta la segunda década del siglo pasado. Son incontables los sectores que sufren muchísimo con la crisis económica provocada por la pandemia. Uno de ellos es el de las salas de exhibición cinematográfica, los cines, que afrontan cierres y un bajón histórico de espectadores. La falta de estrenos de gran presupuesto y la competencia de las plataformas de entretenimiento en casa amenazan con terminar con un modelo de explotación centenario. Raquel Pérez ha hablado con los principales empresarios del sector en Canarias. Los cines viven la mayor crisis de la última década. Las restricciones derivadas de la pandemia han sido el último golpe a esta actividad, lastrada por la proliferación de plataformas digitales y el contenido online. Nosotros volvimos del confinamiento pues sobre a mitad de junio
y con las esperanzas puestas en una serie de películas, sobre todo en Tenet, que marcaba el inicio de los estrenos importantes, ¿no? El problema no es el tiempo, el problema es salir de ahí con vida. No fue un éxito, pero las cifras nos dieron como para continuar la actividad hasta la siguiente temporada importante, que sería Navidad. A partir del mes de noviembre ha sido un derrumbe total, o sea, prácticamente no se hace nada. Lamentablemente, pues las cifras de contagio han ido creciendo, la película Wonder Woman tampoco funcionó como se esperaba y el descenso de ingresos más las medidas nos han hecho colocarnos en una posición bastante desesperada. Estamos en un 80%, quizá un poco más, de pérdida. En las zonas turísticas el cine ha bajado un 90%. Por ejemplo, el vecindario ha cerrado, no definitivo, todos estos son cierres temporales, pero prácticamente el Lanzarote, pues ya ves que tiene que cerrar a las 6 de la tarde. La esperanza es muy poca. Los estrenos están cayendo en cascada y se están posicionando en fechas posteriores al verano, con lo cual estamos hablando de 5, 6, 7 meses de desierto para andar, ¿no? Que nosotros teníamos la próxima semana una película de Denzel Washington, después había alguna que otra película en el mes de febrero, las películas nominadas a los Oscars, que tampoco se estrenan. A la paralización de la industria cinematográfica se une la prohibición de explotar otra de sus principales fuentes de ingresos. Las cafeterías de los cines están cerradas. Las medidas de prevención anti-COVID prohíben el consumo de alimentos ni bebidas en el interior de las salas. Esto no ha hecho sino aumentar la crisis de los cines, que obtienen gran parte de sus beneficios de la venta de palomitas, refrescos y todo tipo de golosinas. El cine es toda una actividad de ocio que incluye, por ejemplo, el consumir palomitas en el cine. Y eso ahora mismo no tenemos esa posibilidad y es un hándicap que tenemos que superar. Nosotros pagamos un 3,78 a la compañía por cada espectador que entre. Aunque sea un niño, esa compañía prácticamente se lleva el 70 al 80% de la recaudación. El resto lo obteníamos de los chuches. Ahora sí que ya no tenemos nada y estamos prácticamente muy mal. El panorama de los cines pues es bastante desolador. Hay pocas salas que resisten como pueden. Esta no es la primera crisis que sufren los cines a lo largo de la historia. Los cines tuvieron un auge pues enorme, esplendoroso. Llegan los años 70. Es verdad que había una o dos cadenas de televisión simplemente, pero había tanta oferta de películas, de alguna manera pues la gente empezó a dejar tímidamente de ir al cine pues para quedarse en casa viviendo pues esas experiencias. El VHS trajo los videoclubs y fuimos todos a los videoclubs a consumir masivamente. El efecto de eso, se acabaron los reestrenos y las reposiciones en los cines. Luego pues empiezan a aparecer los multicines. Ese entorno también supuso una crisis enorme para los cines de toda la vida. Avanzado el milenio, el auge de internet, la piratería. Además, los cines se enfrentan ahora al auge de las plataformas digitales. Grandes distribuidoras como Disney han estrenado sus películas directamente en plataformas sin pasar por los cines. Mi deber es luchar por el reino. El caso más sonoro fue el de Mulan, una película que los cines estuvieron promocionando durante un año entero para en el último momento la política de Disney decidir pues estrenarla en las plataformas. King Kong contra Godzilla, que hubiera sido pues un blockbuster enorme para los cines, pues va a ir prácticamente directo a plataformas. Se estrenarán un tiempo limitado en cines y a ingresar a las plataformas. Los cines corren un serio riesgo de desaparecer. Y con la desaparición de los cines se perdería una importante actividad productiva. En el mundo entero se ha perdido 32.000 millones y en España se han perdido 480 millones. Menos de la mitad de la plantilla está incorporada y la que está incorporada también está parcialmente inerte. Los proveedores de las golosinas, de la comida, de las bebidas, todo lo que es el entorno de cafeterías, bares alrededor de los cines. Y si estamos hablando aquí de Canarias, donde desde hace nada empresas de cine de Hollywood y de otros lugares pues han encontrado las bondades de venir a Canarias, pues todo eso ha ido generando una industria. Si los cines se van y la distribución de las películas se va, hablamos pues de un equipo humano inmenso, que perderían pues sus puestos de trabajo si esto desaparece. Estamos reclamando ya ayudas directas e inmediatas, porque el panorama se presenta muy feo. Ayudas directas
sobre todo los independientes, porque nosotros somos 61 pantallas en Canarias, unos 380 empleados directos. No ha habido registro de contagios en salas. El cine es una opción segura. El cine es cultura, el cine es didáctica. No solo nos da grandes satisfacciones a nivel pues de entretenimiento, nos la da también, si ya buscas un poquito de calidad en las películas, nos da satisfacciones a nivel intelectual. Pero es que a nivel profesional y a nivel formativo no tiene límites el cine tampoco. La mayor parte de los cines canarios permanecen cerrados temporalmente. El sector lucha para que este cierre no sea definitivo. ¡Alfredo! Sí, puedes empezar. Nos vamos recordando precisamente uno de los hitos del séptimo arte y que merece ver cómo fue concebido en pantalla grande. Se cumplen 100 años del estreno del Chico, el clásico de Charles Chaplin, y para celebrarlo vuelve a los cines, al menos a los que están abiertos, con una versión restaurada para la ocasión. Con el montaje que han realizado nuestros compañeros de Atlánticos Noticias, les decimos hoy adiós. Se quedan ya en solo unos minutos con toda la actualidad en la segunda edición del Telenoticias Fin de Semana. Nosotros volvemos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Adiós.